Hágaselo por favor. Y ha pasado una semana bastante desgastante, pero yo creo que el Señor va a hablarnos también esta mañana y su nombre va a ser glorificado. ¿Verdad que sí? Bien, vamos a dar inicio entonces para aprovechar al máximo. Gracias. Sí, más cuerda. Gracias, gracias, gracias. Aquí vamos a tratar de... Gracias, Herbert. Bien, ¿estamos hermanos todos vivos? Escuché dos sectores así vivos, uno entre que quiere y no quiere. Hermanos, ¿estamos vivos acá en este lugar? Mire, probablemente no comió el día de hoy, no porque no haya tenido, sino que usted propuso en su corazón y decir, no, hoy voy a llevar mi estomaguito vacío porque quiero disfrutar de esa presencia maravillosa y de la gracia del Espíritu Santo. Mire, probablemente viene con dolores, pero al venir aquí decimos, Señor, tú eres el que pasas ungüento fresco en nuestro corazón, en las áreas afectadas de nuestro organismo. Probablemente no trae mucho dinero, pero usted viene con la esperanza de decir, Señor, tú eres el todo proveedor. Probablemente tiene problemas en su trabajo, hermano, pero usted dice, Señor, tú eres el que levantas bandera por mí, el que vienes y levantas mi cabeza y me das fuerzas como el águila. ¿O no, hermanos? Nos rejuvenece y yo creo que Él merece toda gloria y toda honra. Dele un aplauso al Señor, hermano. Si lo hacíamos para cosas que no valían la pena allá, o que solo nos brindaba una alegría efímera, yo creo que el Señor nos da un gozo permanente, nos da, hermanos, de su gracia y nos ministra cada rato. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Si en lo que estamos, hermano, dando la palabra, usted quiere gritar y ponerse de pie y decir gloria a Dios, aleluya, no le voy a decir que está loco, hermano, no se preocupe. Usted estaría re loco si lo hace, pero qué importa, ¿no? Sería por una muy buena causa, ¿no cree? Así que de algo estoy seguro, que su vecino no lo va a dejar dormir. ¿Verdad que no? No, yo a Mario no lo voy a dejar. Aquí gracias, Mario, por ponerte enfrente. Bendiciones, hermanos, de veras. En la escritura encontramos diferentes personajes loables, admirables, ejemplares, y por supuesto no podemos dejar bajo ningún punto de vista a un lado la imagen y el ejemplo del Señor Jesucristo, como persona, como individuo, como ciudadano, como maestro, bueno, y tantas cosas más. En esta mañana no voy a centrarme en Él, porque podríamos seguir hablando muchísimo de Él. Quiero hablar de un personaje que también es sumamente conocido, pero quiero tomar algunas áreas en su vida. Y quiero hablar precisamente de tres etapas fundamentales en el proceso o en el crecimiento o en la vida del apóstol Pedro. Dije que era bien conocido, pero yo quisiera que tomáramos esas tres etapas en su vida. Algunos clasifican 5, pero el tiempo no nos daría. 3 vamos a tratar de centrarnos para poder ver, hermanos, cómo el apóstol Pedro fue superando algunas cosas y qué nos enseña y qué podemos aprender de él y sobre todo aplicarlo en nuestra vida. ¿Estamos? 3 etapas, hermanos, fundamentales en la vida del apóstol Pedro. Sabemos muy poco de si tuvo familia o no, sin embargo, si tuvo suegra es porque sí tuvo familia, ¿verdad? Entonces, eso es para ir creando un ambiente, un panorama de cómo está la situación. Recordamos que el trabajo de algunos apóstoles, para algunos bien sencillo, en algunos casos muy profesionales y en otros también, solo que en un área técnica, en un área artesanal, como en el caso de Pedro. Recordemos cuál era la ocupación de Pedro. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué era él? Era un pescador, era profesional, era un artesano en la pesca, pero él era profesional. Entonces vemos la vida del apóstol Pedro ahí, hermanos, dándonos enseñanzas tremendas. Y en primer lugar yo quisiera que viéramos, hermanos, una de las etapas, la primera etapa, la etapa inicial en la vida del apóstol Pedro. No sé si se escucha bien allá atrás. Sí se distingue. Si me lo alejo un poquito ya no se escucha.
¿Están las dos de abajo conectadas? Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí se escuchan esas dos bocinas? Bien, gracias, hermanos. Entonces, continuaré y mencionaré inicialmente, ya saqué mi chivito por aquí, en esta fase inicial de la vida del apóstol Pedro. Y es una vida de formación, hermanos. Formación. Vemos en aquel entonces y aún en nuestros días, los pescadores era un grupo de personas que generalmente estaba clasificada dentro del vulgo. Eran personas del proletariado. Pertenecían al grupo de la Mancha, pues vaya. Por lo tanto, su lenguaje no era un lenguaje refinado. Mencióneme uno o dos grupos en nuestro medio, en nuestra sociedad, cuyo lenguaje no sea refinado, hermano. ¿Quiénes? El ganadero. Los ganaderos probablemente no sean refinados. Digo, probablemente, sí. Los conductores de autobuses, hermano. Un tercer grupo, los policías. Los brochas, sí. Otro grupo que conozcamos que no utilicen un lenguaje ni siquiera del que nosotros comúnmente, que nosotros estamos dentro de un grupo, pero que tampoco lo utilizan ellos. Otro grupo, hermano. ¿Quiénes? Sí, ellos manejan definitivamente un lenguaje bien diferente. Pero ¿qué otro grupo que pertenece a nuestra sociedad? Que cuando uno, hermano, en determinada reunión o en determinado momento se le sale algo extraño, le dice, mira, ya pareces esto, pero por la forma en que habla. ¿Cuál? Los lustradores. Bueno, probablemente. ¿Quiénes, hermano? Gracias, hermano. Y eso estaba esperando que mencionara, porque tenemos más contacto con albañiles que con lustradores. Gracias. Por supuesto, los albañiles en el Señor deben refinar su vocabulario, obviamente. Pero le dicen a uno, cuando uno comienza a hablar, hermano, un montón de situaciones incoherentes, le dicen a uno, ya pareces albañil, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón? Porque hay un lenguaje, hermanos, bastante áspero, bastante soez, bien fuerte. Ahora, quiero mencionar que el apóstol Pedro, dentro de ese grupo de pescadores, era como albañil en su vocabulario. Entonces, la formación en la vida del apóstol Pedro era bien cardíaca, hermanos, bien compleja, bien dura, bien difícil. Sin embargo, en todo su caminar no vemos un lenguaje pésimo. Actúa, pero se abstiene en su lenguaje. Entonces vemos, hermanos, que la formación del apóstol Pedro desde sus inicios es bien fuerte. De hecho, el Señor los desafía inicialmente y les dice, bueno, ustedes ya no van a ser más pescadores de juilines, de guapotes, de tilapias. Ahora van a ser pescadores de hombres. Y desde ahí inicia la etapa formadora en la vida del apóstol Pedro. Pero adicional a eso, hermanos, hay otros pasajes que nos dan indicios acerca de esta formación. Ustedes recuerdan aquel pasaje donde Jesús es aprehendido y ya casi para ser llevado preso ante los tribunales que lo iban a juzgar, y viene el apóstol Pedro, hermanos, y le quita la espada a alguien. ¿Recuerdan a quién se la quita? Bueno, ahí lo va a recordar en su casa. Le quita la espada a alguien y le corta la oreja a otro. Él estaba defendiendo a su maestro, pero Pedro estaba siendo formado. Y las palabras del maestro son fuertes, porque Pedro necesitaba escuela.
Y notes, hermano, que estamos hablando de que Pedro ya había pasado aproximadamente más de 2 años para ese entonces, 2 años y medio con el maestro, con el Señor Jesús. Sin embargo, él tiene actitudes bien intrépidas, actitudes no controlables para Pedro. Y le dice: Pedro, cuídate, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Y qué otra le queda al maestro? Enmendar el error de Pedro. Agarra la orejita de aquel pobre cuate y se la pega, ¿verdad? Le echó silicón o algo por el estilo, o un par de grapitas, y la oreja le quedó nítida otra vez. Pero Pedro estaba siendo formado. Hermanos, ¿cuántas intrepideces hizo Pedro que no aparecen en la escritura? Es porque están en la etapa de formación del apóstol Pedro. Hay un pasaje que yo creo que ya no va a estar por aquí. Es Mateo 16. Del 21 al 23, hermanos, aparecen. Sí, 16 del versículo 21 al 23. Miren lo que dice acá. Y esta es una de las grandes lecciones para el apóstol, hermano. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál es la respuesta del Señor hacia Pedro, hermano? Esto es como que yo viniera y llamara al maestro y lo llamo aparte, dice, aparte. Todavía agrega: porque me eres ¿qué? ¿Fue duro para Pedro? Claro, pero es que estaba en la escuela, hermano. Estaba en una fase de formación inicial. Toda la vida es una escuela, toda la vida es de formación, constante formación. Pero en esta etapa inicial del apóstol Pedro, el Señor Jesús quería que Pedro tomara bases bien fundamentales, que tuviera, hermanos, un fundamento bien fuerte en lo que le esperaba, en lo porvenir. Entonces acá tenemos una reprimenda, hermanos, en esta formación. Y yo quisiera dejar a Pedro por un lado y retomar los 2 casos anteriores en la etapa de formación. Nosotros ya tenemos 4, 5, 6, 8, 10 años de ser cristianos y todavía tenemos que seguir siendo formados. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos actuado intrépidamente, donde no controlamos las palabras, donde no controlamos las actitudes, donde no controlamos, hermano, las situaciones que están a nuestro alrededor y perdemos, valga la redundancia, el control de las cosas? En la familia, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos perdido el control?
¿Cuántos? En la familia es el primer choque que nos vamos a encontrar, porque es ahí donde inicialmente perdemos el control. Como no hay una buena comunicación entre padres e hijos, sobre todo papá e hijos o esposa, entonces viene el papá y fácilmente puede decir, bueno, me voy de la casa, me voy a ir a dormir a otro lado. Inicialmente se va a cualquier hospedaje o algún hotel, después se le vuelve costumbre y ya no duerme solo. Y es que esto es fuerte porque es parte de la formación inicial, algo que se nos sale del control. Y hermanos, somos llamados a esto. Pedro vivió eso y nos deja la enseñanza, pero cada enseñanza que recibía del maestro, Pedro la acaparaba. En otras palabras le decía el Señor Jesús a Pedro, echa pan para tu matate. Y Pedro lo hizo. Pedro lloró, hermanos, porque este cuate era bien difícil. Porque el carácter de Pedro era bastante incontrolable, pero estaba siendo formado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en más de 3 años, esto sucedió en ese espacio de tiempo, en más de 3 años, a veces hemos llegado a 10 y a 15 y repetimos la historia de Pedro? No me conteste. Por eso el Señor a los recién convertidos, háblese 4 meses a 1 año, el Señor quiere darles buen fundamento, y es fundamento de la palabra. Aquí están las enseñanzas. Él no quiere que nosotros pasemos por los errores de otros, porque los errores de otros nos enseñan a no cometerlos. Y si una vez los cometimos, ya no hacer como dijo aquel de la canción, y tropecé de nuevo, y con la misma piedra, ¿no? Porque cada tropezón produce dolor. Cada tropezón produce una caída. ¿Y cómo cuesta levantarse? Aquí tenemos a Pedro entonces haciendo una serie de situaciones. Por supuesto, nosotros lo admiramos como un gran apóstol, como esto, como aquello, y vamos a ir viendo algunas otras cosas. Pero acá, hermanos, vemos que la etapa de formación, esta primera fase en la vida de Pedro, fue bien difícil. Bien difícil. Si Pedro era uno de los que siempre andaba con el maestro, ahora viene y le dice, mira chamuco, hacete un lado porque me estás estorbando el plan que viene de parte del Padre. Eso es duro, hermanos. Eso es como cuando uno de empleado está tratando de hacer bien las cosas y de ahí llega el jefe, mira, la has regado, no has hecho bien las cosas. O te pones las pilas o te vas. Pero usted ha considerado estar haciendo bien las cosas. Eso es como cuando la mamá se esfuerza por hacer el mejor almuerzo para sus hijos y de repente con uno de los hijos no queda bien. Y de ahí dice, eso hiciste. ¿A usted no le ha pasado, mamá? Y lo peor es que los hijos no lo esconden, ¿verdad? Bueno, vamos a comer, pues al fin y al cabo hay que comer. Pero usted se esforzó. Esos golpes, ¿no es cierto que duelen? A Pedro le dolió. Pedro tratando de hacer algo bueno, diciéndole, maestro, no debes de morir. Reconvino con él, le contradijo. Eso es duro, hermanos, en esa etapa de formación. ¿Cuántos golpes no lleva uno en la etapa de formación? Sobre todo en los primeros, en la primera fase, ese año de cristianismo. Pero si aprendemos y tomamos la base que debemos de tomar, hermanos, los años que vienen, el Señor nos va a ayudar mucho. Por eso es que tenemos que ser bien formados y no deformados. Porque si somos bien formados en el inicio, cuando lleguemos a grandes, hablo de edad, porque de estatura algunos no creo. Hermano, vendrán tormentas, tempestades, problemas, vicisitudes grandes en su vida, pero usted se va a mantener firme. ¿Sabe por qué? Porque usted ha hecho buen fundamento en la etapa de formación. Pregunto, ¿cuántos ya se aburrieron de ser cristianos? Ninguno.
¿Cuántos ya se aburrieron de esperar promesas del Señor? Porque suele suceder. Señor, cuando recién era convertido, tú me prometiste un montón de cosas. Ya tengo 15 años y no he visto tu promesa, Señor. Se desesperan. Aguántele, hermano. Ha vivido con su pareja 20 años, ¿cómo no va a esperar las promesas del Señor? El segundo pasaje que nos sigue dando, hermanos, acerca de esta etapa de formación, la encontramos allí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Versículos 69 al 75. No los voy a leer todos porque es bien extenso el pasaje. Pero miren lo que uno de los versículos dice. 74 y 75 leo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la escritura, lloró amargamente. En esa etapa de la formación, hermanos, de la vida de Pedro, Pedro hablaba hasta por los codos. No solo tenía facilidad de palabras, sino las mismas palabras lo comprometían. Pedro venía a conectar el cerebro después que había hablado. En serio. Porque, hermanos, vemos el contexto de ese pasaje y es que se habla de la negación de Pedro y le dijo: Señor, yo hasta mi vida doy por ti. Ay, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo así, Señor? Mira, si tú has de morir, yo muero por ti. Le dice: antes que eso suceda, tú me has negado 3 veces. No, Señor, no va a ser posible. Y la gente le preguntaba: oye, ¿tú no eras uno de los que andaba con el maestro? No, pero es que tu forma de hablar se parece a los que... No, ¿cómo va a ser eso? Y otro grupo por allá le pregunta: oye, Pedro, oye, ¿tú no eras uno de los que andabas con los discípulos de Jesús? Le dice: no, es que tu forma de vestir se parece, tu forma de actuar. No, le dice, ¿cómo va a ser posible eso? Y usted conoce la historia. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado algo similar? Le prometemos un montón de cosas al Señor. Señor, hoy sí me voy a portar bien, hoy sí voy a ser santo, hoy sí voy a cumplir esto, voy a cumplir lo otro. Y mire, hermano, nos damos cuenta que cuando surge un problema, estamos actuando exactamente como la vida de Pedro y lo negamos con nuestros hechos. Y eso que ya tenemos nuestros añitos. Después, ¿qué nos queda? Tomar la misma actitud de Pedro. ¿Hacer qué? Parte final del versículo 75, ¿qué dice? Llorar amargamente. Señor, perdóname si yo te dije que iba a hacer esto y lo otro y no lo hice, pero aquí estoy, Señor. Qué formación tan tremenda, hermanos. Y eso sucede para con los hijos. Usted papá, usted mamá, y no soy Efraín Ríos Mon. Usted papá, usted mamá, ¿verdad? Pero usted da ciertas normas y ciertas reglas en su casa y vienen sus hijos, bueno, algunas las cumplen y más de algunas se les escapa. Y cuando se les escapa, usted está ahí, hermano, con ojo de águila viendo a ver qué sucede, ¿no? Y ellos se dan cuenta que uno se da cuenta. ¿Cómo llegan los hijos? Mira, mamá, disculpa. Yo sabía que no tenía que hacerlo, pero lo hice. Y de ahí llega un momento en que lo ponen en jaque a uno. ¿O qué? Nunca fuiste joven. Ay, hermano. Bien, claro. Entonces me vas a entender, ¿verdad que sí? Mire, yo no sé si solo a mí me pasan las cosas, hermano, de veras. Pero es que qué formación la del apóstol Pedro. Y solo estoy tocando algunas, hermano. Solo estoy tocando algunas. Es una formación bien cardíaca. Termino
termino con esta fase de la formación. ¿Usted se acuerda cuando el maestro iba caminando sobre las aguas y todos dijeron fantasma, fantasma? ¿Se acuerda? Ahí no dijeron tiburón, ahí dijeron fantasma. Y Pedro se queda ahí entre la penumbra y dice, ah, no, este no es fantasma, pero veamos a ver qué pasa, a ver si me habla. ¿Quién eres? Vaya que el maestro no le contestó, santo es el enmascarado de plata. Señor, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. ¿Sabe cuál era la postura de Pedro acá? Poniendo en tela de duda la divinidad del maestro. ¿Qué le dice el maestro? Camina. ¿Y caminó Pedro? Sí. Pero caminó. ¿Y cómo regresó? Porque la escritura no dice que el maestro lo haya chineado. Es que esa experiencia que tuvo ahí, poquito o mucho, la tuvo. Y ningún otro ser en la tierra la ha tenido, hermano. Cuando estemos en la gloria, Él va a ser el único hombre que va a decir, miren, yo caminé sobre las aguas. Y todos vamos a decir, sí, pero te estabas hundiendo. Y Él va a decir, pero caminé y ustedes no lo hicieron. Y ustedes ni caminaron ni se ahogaron. Es que eso, hermano, una formación tremenda. Estaba desafiando al maestro, desafiando su divinidad, desafiando su soberanía. Nosotros muchas veces lo hacemos. Pecamos una vez, Señor, nadie se dio cuenta. Y como no soy castigado ni disciplinado por el Señor, lo vuelvo a hacer. Y sabe, eso es un desafío para el Señor. A Pedro, gracias a Dios, le dio la oportunidad. A nosotros, quién sabe, hermano. Lo que quiero decir es de que no desafiemos la autoridad, la divinidad, ni nada del Señor. Él es soberano. Avancemos a la segunda porque este reloj no lo detenemos. Qué etapa de formación tan tremenda, ¿no? Seamos formados, dejémonos formar, hermano. Eso era lo que el maestro quería hacer en Pedro y en todos sus discípulos, formarlos, porque él se iba a ir un día. Dejémonos formar, déjese formar, hermano. Usted pertenece a un grupo de conquista, ahí hay formación. Aquí en la iglesia hay formación. Y el hermano que nos da problema, ojo, porque también nos da formación. ¿Se acuerda lo que hablábamos el jueves, no? Dios bendiga a los hermanos que solo problemas son, porque ellos me enseñan a madurar a mí. ¿Estamos? Dios bendiga a aquel hijo que solo batería da, porque es el que le enseña paciencia a papá y a mamá. Y por último, uno de padres resulta chillando más al problemático que aquel que siempre se portó bien. Extraño eso, ¿no? Y eso es casi hasta bíblico. Al hijo pródigo le hicieron fiesta y el otro brincó y dijo, papá, si yo siempre me he portado bien y he estado aquí. Sí, le dijo, tú lo has tenido todo aquí. Y al otro, ¿qué le hicieron? Fiesta. Qué formación, hermano. Y la formación duele. Y con esto cierro esta fase. Toda formación duele. Si estamos siendo formados, hermano, probablemente tengamos pérdidas y pérdidas humanas. Pero eso es parte de la formación. Probablemente pérdidas materiales. Pero es parte de la formación. Hace como un mes le comentaba yo a mi pastor de que mis hermanas adquirieron un vehículo. Ellas se pusieron de acuerdo y adquirieron un automóvil 4 puertas, un Mitsubishi, un Lancer, de esos que tienen una plaquetita y dice edición especial no sé qué, 2003, 2004, 2005, no me acuerdo.
y solo tuvieron la oportunidad de tenerlo 2 meses. Lo sacaron financiado. Dieron una prima, no una sobrina, sino una prima. Y de ahí pues tenían que seguir pagando el resto. ¿Sabe qué? 2 meses después se los robaron. Cuando ellas iban a hacer la adquisición, me llaman, me dicen, mire, queremos hablar con usted para esto y esto y esto. Yo les dije, miren, si lo van a sacar financiado, piénsenlo 1 o 2 veces, ¿no? Pues lo pensaron 1 docena de veces y lo hicieron. Ya, lo hicieron. Y ya cuando lo tenían ahí, me llaman, me dice, mire, queremos dar gracias a Dios porque gracias a Dios tenemos el carrito. Bueno, voy y me dan la llave, les digo, bueno, vamos a orar por el vehículo. Y estas fueron las palabras: así como las cosas que el Señor nos da, Él nos las puede quitar. Y si Él quiere, nos las da para siempre o nos las quita en cualquier momento. Y todos contentos, ¿verdad? 2 meses después, hermano, se lo llevaron. Como que si mi oración hubiera sido para que se lo llevaran. No sé si me explico. Y un día entre semana, muy temprano, me llama una de mis hermanas y me dice, mire, fíjese que nos robaron el vehículo. Yo le digo, ¿cómo fue? ¿Apunte pistola o qué pasó? No hay ningún daño humano. Es más, ni nos dimos cuenta en qué momento se lo llevaron. Yo le dije, gracias a Dios. Gracias a Dios, no porque se lo hayan llevado, sino porque pudieron haber ido ustedes 2 o los 4 ahí y hacer cualquier situación. Y mire, me dice, no se preocupe, estamos bien. Porque luego me acordé que cuando usted estaba orando dijo que si el Señor quería que lo tuviéramos para toda la vida, lo íbamos a tener, y si no, el Señor se iba a encargar. Fueron las palabras, me dijo. Y miren, les comento, mis hermanas han disfrutado de una paz tremenda. Por supuesto tienen, no sé si todavía 2 años para pagarlo. ¿En serio? Pero eso es parte de la formación. Comenté esto o hice esta referencia porque quiero alinearlo, colocarlo en esa fase de formación. En esa etapa de formación, hermanos, nos suceden muchas cosas dolorosas. Debemos de ser confrontados. No se moleste, no se enoje si usted es confrontado. Lo que quieren ver es su bien. ¿Estamos? Hay muchas pérdidas a veces en esa etapa de formación. No reniegue. Solo diga, Padre, así como dijo el escritor antiguo, ¿no? Así como tú das las cosas, tú las quitas. Lo parafraseé, por supuesto. Bien, ¿estamos? Segundo, viene Pedro y llega a una etapa de conducción. Ya había sido formado, entre comillas, porque todavía quedan unas cosas pendientes. Pero ahora viene y Pedro entiende, hermanos, para lo cual había sido llamado. Y ahora llega a una segunda etapa, y es una etapa de conducción. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué es esto? Bueno, la conducción es todo aquello que el apóstol Pedro llevó a cabo desde el inicio, desde la llegada del Pentecostés hasta sus últimos días, de estar conduciendo a otras personas a los pies de Cristo. Esa es la segunda etapa. ¿Dónde inicia? Bueno, directamente en el libro de los Hechos. Antes solo se manifiestan milagros porque el maestro estaba con ellos. Entonces crecía el número de adeptos estando el maestro con ellos. Pero ahora ya no está, después del Pentecostés. El Señor ya no está, Él ya se fue. ¿Quiénes se quedan a cargo? Los apóstoles. Y uno de ellos es el apóstol Pedro. Y hermanos, es increíble cómo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si usted está por ahí cerquita del libro de los Hechos, capítulo 2, mira lo que dice el versículo 41, hermano.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, como ¿cuántas dice? La hermano. El mensaje del apóstol Pedro era impactante. Ya no era un mensaje de pescador, ya no era un mensaje de albañil, ya había tenido cierta formación, hermano. Y dicho sea de paso, Dios bendiga a los albañiles porque hacen una obra maravillosa. Yo sé que en Jesús todo es regenerado. Así que cuando digo el término albañil, lo hablo fuera de el ámbito cristiano. ¿Estamos? Va. Si no, alguien va a decir, sí, el hermano Tono está maltratando a los albañiles y yo soy uno de ellos. No. Estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Estamos? Perfecto. Bien, entonces el mensaje fue impactante, poderoso, transformador. 3,000 personas, hermano. Si uno se alegra con uno o dos que lleguen, hermano, ¿o no? Uno, hermano, feliz, hermano, aceptó una hermana en nuestro grupo de conquista y gloria a Dios porque llegó uno o dos. Aquí hubieron 3,000 de paquete, hermano. 3,000 de un solo, hermano. Es que la etapa de conducción del apóstol Pedro había iniciado, pero antes fue formado. Ahora conduce a otros. Y hermanos, la transmisión de la palabra, una transmisión oral del apóstol Pedro era excelente. La habilidad que el apóstol Pedro tenía, hermanos, para hablar, ahora está siendo encauzada para lo bueno. Y aquí quiero detenerme. Toda habilidad y don natural que usted tenga de parte de Dios, hermano, que utilizó allá afuera del mundo, ahora venga, utilícelo para la gloria del Señor. Yo espero que usted sepa para qué es bueno, hermano. Ay. Pregúntele a su hermano o a su hermana que está ahí, hermana, ¿y usted para qué es buena? Dígale. A ver, dígale, pero pregúntele. Pregúntele a su hermano que está ahí, hermano, ¿y usted para qué es bueno, hermano? Pregúntele. Ay, hermano. Ya que quedó algún otro joven por ahí, pregunte, mira, ¿y para qué sos buena? O sea, ¿en qué te destacas? ¿Cuál es tu fuerte? Porque Pedro, hermanos, era uno que le hervía la boca, hermano. ¿Y quién lo callaba? Tal vez el maestro decía, silencio por favor, y Pedro, ya se acuerda que les dije, tipo el Chavo, ¿no? ¿Nunca han visto el Chavo? Así, yo me imagino a Pedro así, hermano. Ahora viene Pedro y en esta segunda fase de su vida, que es una etapa de conducción, ahora viene aquello que lo comprometía, aquello, hermano, que lo utilizaba para dañar a otros, ahora lo está utilizando en el reino de Dios para conducir a otros a Cristo. No crea que Pedro era teólogo, él era pescador. Por supuesto, sabía las escrituras, porque todo judío a la edad de 7, 8, 9 años ya conocía el Torá, o sea, el Pentateuco, ya lo sabía. Muchos de nosotros no sabemos que la Biblia tiene 66 libros. Te hablan, dígale. ¿En serio? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Y el Antiguo? Gracias, hermano. Exacto. Y no les digo porque de hay que aprenderlo. Si no, les doy el chivo. A la hermana le costó aprenderlo. Ella pagó un precio por aprenderlo. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? Saber, hermano. ¿Cuál es el último? Si no es el primero, menos el último. ¿Cuál es el primero del nuevo? Ajá. ¿Y cuál es el penúltimo del nuevo? Pedro a la edad de 7, 8, 9 años ya sabía el Pentateuco. Por eso él en el pórtico, acá, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro de los Hechos, él se pone en pie e inicia relatando la historia, hermano, desde los antepasados hasta el día del Pentecostés.
tremendo. Pero es que lo que hizo mal allá lo utilizó. El recurso que tenía lo utilizó ahora para hacer el bien. Por eso vuélvale a preguntar, tal vez su hermano ya despertó ahora y dígale, mira papadito, ¿para qué sos bueno? Pero pregúntele, hermano, ¿cuál es tu fuerte? Dígale. Algunos van a decir, mira hermano, si yo me siento a la mesa, mi fuerte es comer. Eso que es su fuerte, póngalo en las manos de Dios y conduzca a otros a Cristo por medio de ese don natural que Dios le ha dado, hermano. Por favor. ¿Sabe que algunos, mire hermano, tienen una casaca, hermano? De veras. En toda casa hay alguien casaquero, ¿o no? ¡Ja! Tal vez algunos serios, bien responsables, preocupados, todo tranquilo. Pero más de alguno, hermano, en la casa hay alguien que mire, que cuando hay un silencio siempre lo irrumpe. Y dice, mira, ya te acordaste de esto y esto. Ah, sí. Ah, pero mira que no sé qué. Y donde este se da cuenta que aquel no le para bola, se va con el otro. Ajá, ¿verdad? En su casa no hay así, hermano. Ah, solo en la mía, ¿por qué, Señor? Eso, hermanos, que hay, ese potencial natural que hay, echémoslo a andar en las manos de Dios. Tal vez usted puede pintar, tal vez usted puede escribir y ni siquiera lo sabe. Puede convertirse en escritor o en escritora. Ay, Dios, hermano, eso está lejos para que suceda. Eso tal vez pensó el apóstol Pedro. Ahora está ganando personas para Cristo. Ya le preguntó, ahora usted ya sabe para qué es bueno, ¿verdad? Porque me imagino que ya lo dijo. Ahora, en el mismo capítulo 4, hermanos, versículo 4, siempre del libro de los Hechos, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como, ¿qué dice? Como 5,000, hermano. O sea, entre el capítulo 2 y el capítulo 4, la hermano, Pedro ya tenía 2 iglesias juntas, tenía una megafrater y tenía una casa de Dios. ¿Qué le parece? Y cualquiera pudo haber dicho, ¿qué? Con Pedro aceptaron estos 5,000, pero si este fue el que le rajó la oreja al otro, ¿o no? Pero es que este Pedro es el que vino y negó al Señor. Es lo mismo que pueden decir de usted. ¿No era este el que se quedaba tirado? Sí, pero ahora anda predicando la palabra. ¿Qué? ¿No era esta la mujer alborotadora de la colonia? Sí, pero ahora es una mujer santa y que rescata almas para Cristo. Es esa etapa de conducción. Si ya hemos sido formados, conduzca a otros para Cristo. ¿Estoy diciendo algo malo o no? ¿O ya los malacostumbré a lo del jueves? No, hoy nada que ver con lo del jueves, hermano. Hoy es otro. Hermano, conduzca a otros a su grupo de conquista. Conduzca a otros para acá. Y gloria al Señor porque esto está casi lleno. Pero todavía hay más, hermano. Conduzca a otros, hermanos, de veras. Mire, en esa conducción, en el capítulo 3 hay un relato maravilloso. Y van 2, Pedro y Juan. Van los 2. Y hay un personaje ahí que los está esperando. ¿Recuerda quién era? Era un cojito. Lo llevaban todos los días para pedir piedad, limosna, etcétera, etcétera. Entonces aquellos ven la situación, ven el caso. Y la escritura dice, capítulo 3 del libro de los Hechos, la escritura dice que este personaje, el cojito, el minusválido, fijando en ellos su vista, dice. Entonces vienen los 2 y también hacen lo mismo. Hacen lo mismo, fijan en él su vista, su mirada. Pero pregunto, ¿quién habla primero? De acuerdo al pasaje, ¿quién habla primero? ¿Pedro o Juan? Pedro. O sea que Pedro era el hablador. Pedro era el hablantín.
El recurso que tenía lo estaba utilizando. Y le dice, oye, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. ¿Cuándo entendió Pedro esto? Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Eso no va a aparecer ahí. Capítulo 21, es todo el capítulo. Por eso no doy una cita específica, pero sí el capítulo. Hay una conversación bien, hermanos, bien estrecha entre el Señor y Pedro. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué le dice? Sí, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Ah, vaya. Y le dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera y última vez que le pregunta y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y no cabe duda que llegó duda, tristeza al corazón de Pedro y le dice, Señor, nada te puedo esconder, tú conoces todas las cosas y sabes que te amo. Y en la tercera fase, en esa tercera confirmación, el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Tremendo, ¿no? Bien, termino con esta última parte. Hablamos de una etapa de formación, hablamos de una etapa de conducción, así que somos desafiados, hermanos, nosotros a los pies del Señor. Somos desafiados a tener testimonio bueno delante del Señor, porque puede hacer que nuestras palabras digan mucho, pero nuestros actos digan lo contrario. Uno de los grandes predicadores de la historia, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo en una ocasión, en todo tiempo predica, y cuando sea necesario, abre la boca. Repito, en todo tiempo predica, y cuando sea necesario, abre la boca. Tercera fase es una fase de afirmación. Iba a utilizar otra, confirmación, pero esto me suena como a, bueno, vamos a confirmarnos pues, ¿verdad? Pero no, es una fase de afirmación, de solidificación, hermanos. Si ya tenemos formación y ya estamos llevando a cabo la fase de conducción, debemos de permanecer siempre firmes. Veamos, hermanos, lo que dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Le leo la versión Reina Valera. Y le voy a explicar por qué, porque aquí aparece como un imperante. Déjeme ubicarla y luego se la leo. Bien, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ve, hermano, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Hasta aquí Pedro sabía y entendía perfectamente bien lo que estaba diciendo, porque él se había dado cuenta de todos los errores que había cometido. Cuando vemos la primera carta y la segunda carta del apóstol Pedro, hermanos, vemos un mensaje que no es directamente para X iglesia. De hecho, si usted se da cuenta, en su Biblia aparece ahí carta universal del apóstol Pedro, porque es un mensaje que se acopla a todo oyente, porque la sabiduría, hermanos, que sale de este hombre guiado por el Señor, inspirado por el Señor para escribir esto, es algo tremendo. Ahora, aquí es una etapa de afirmación. De hecho, el apóstol Pablo siempre decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa etapa de afirmación. Si ya estamos en esa tercera fase, luchemos siempre, hermanos, por permanecer en Él, permanecer en Él.
el apóstol Juan capítulo 15 dice, y separados de mí nada podéis hacer. O sea, siempre hay que estar afirmados al Señor, siempre, hermanos. Es un poco difícil en nuestro mundo, por los diferentes medios somos bombardeados, pero debemos de permanecer en Él. Ese es el llamado. Tercera etapa del apóstol Pedro es una etapa de afirmación. Ahora, el último llamado que él hace lo encontramos en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 18, donde dice de la siguiente manera. Mire, hermano, cómo termina él su segunda carta. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer en esta fase o todo el tiempo? Crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Si yo dejo de aprender hoy, no tengo nada que enseñar mañana. Y eso es clave, hermano, en todos los ámbitos de nuestra vida. Las hermanas no aprenden ninguna receta nueva. Los hombres estaremos comiendo frijoles todo el tiempo, ¿o no? Si no se aprenden a licuar los frijoles, toda la vida los estaremos comiendo acostados. No, hablo de la forma. Todo es así. En una empresa hay actualizaciones. En informática hay actualizaciones. Cada día hay antivirus nuevos porque surgen virus. Hay que estar actualizando. En medicina igual. Así como surgen nuevas enfermedades, hay nuevos medicamentos y viceversa. En todas las áreas, hermano. En tecnología. Mire, ahora están anunciando uno que no se sabe si es teléfono, si es tablet, ¿no? Es las dos cosas. Pero eso pudieron haberlo hecho desde el principio. Pero por cuestiones de mercadeo lo hacen progresivamente. Después va a haber un aparato que contenga todo lo que usted necesite. Y después van a surgir otras necesidades y va a haber otro aparato. Siempre hay que estar actualizándose. Y Pedro entendió esto. Por eso el llamado es este. Antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia. Si hoy tuvimos bendición del Señor, mañana anhelemos otra. El Señor se nos manifestó hoy y nos bendijo. El día de mañana necesitaremos otra. Actualicémonos en la gracia del Señor. ¿Cuánto necesitamos, hermano, de su poder día con día? Hoy somos desgastados, necesitamos su fuerza hoy. Hoy tenemos cargas. ¿Cuánto necesitamos que el maestro de maestros nos diga, no hombre, si yo llevo las cargas por ti? 3 pasos. Número 1, de formación. Número 2, conducción. Y número 3, de afirmación. Yo no sé en cuál paso usted se encuentre. En cualquiera de los 3 donde esté, siempre es necesario estar creciendo en su gracia. Siempre. Porque el día de hoy podemos estar bien, mañana no sabemos si nos desprendemos del Señor, si nos desconectamos del Señor. Usted siempre está averiguando por cosas nuevas que suceden en el medio. Preguntémonos en el Señor, Señor, ¿qué hay de nuevo para mí hoy? Yo estoy aquí, quiero ser formado, quiero conducir otros a Cristo, quiero ser afirmado en tu palabra. Póngase de pie, por favor. Señor, te exaltamos. No sé si hay alguien que pueda ayudarnos con el teclado. Gracias. Pregúntese a usted mismo cuánto hemos crecido. Y si en esta etapa de formación diaria que estamos teniendo, ¿verdad que hay cosas que como nos duelen?
¿Cómo nos duelen, hermano?